Pues le damos la bienvenida a nuestro amigo Abraham Carretero Amorós. Abraham, bienvenido. Abra las puertas, ¿Cómo? A ver, Pablito, ahí, hasta un poquito más para allá, con Susanita. Abraham, buenas tardes. Bienvenido a tu programa Conexión Global Digital, hermano. Para nosotros siempre es un gusto, un placer, pues que vengan amigos, gente conocida, gente que nos trae pues sus experiencias, sus vivencias. Y bueno, qué padre que estés este día con nosotros, Abraham. Claro. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Agradecerles la invitación a todos ustedes. Una disculpa porque me tardé un poquito en venir por algunas cuestiones de trabajo, claro. De trabajo principalmente, pero bueno, pues ya aquí estoy el día de hoy con ustedes, muy emocionado. Aquí para adorar. Mira la maestra, no, maestra. Bueno, ¿no? A ver, canta otra vez. Ya estoy aquí, amor, para adorarte. Órale. Bueno, pues bueno, maestra. Ahora pues vamos a hablar de algo en muy un ratito te golpean. Vamos y te tiran la cámara por la cabeza. Eso va a ser peor. Que se rompa la cámara, mi Abraham dice, no, Porque los golpes se me quitan en 3 días. Pero la golpearon a la maestra. no. Yo le estoy diciendo que un ratito que le golpee. Es que la provocadora es la maestra. Sí. Ella sabe que somos sociales. Sí. No hay caballero, no hay joven que venga que no haga sociedad, la maestra. Ay, mi niño. Ya, maestra, ahora sí parece la Desde el 2001 nos conocemos en la época Es que en serio, a veces ni me habla, pero bueno. en la época del rock and roll. Es un niño. Nos conocimos en Pues, el ayuntamiento. así. Mira qué bueno. En la 2001, 2004. Mira nada más, unos buenos años, ¿no? Ya hablaremos de esto. Sí. Oye, Abraham, pues vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante, que es la historia de la fotografía, y principalmente aquí en Coatepec, que hay mucha historia en base a la cuestión, principalmente a las fotografías que en su momento han ido tomando. Precisamente, ¿de cuáles principalmente nos puedes hablar, Abraham, que es algo muy importante para que nuestro auditorio lo sepa? Bueno, tenemos a 3 maestros, Sí. son los iniciadores de Coatepec en la fotografía. Ellos empezaron a comercializar Coatepec como fotógrafos. El primero de ellos es el maestro Atilano Pérez. El maestro Atilano Pérez nace en 1867 aquí en Coatepec, cuando aún era villa, todavía era villa. Y él es el primero que empieza a hacer un registro fotográfico de Coatepec de principios del siglo XX, por allá del 1900. Él es el primero. Hay muchas fotografías de él rondando en internet. Algo que es un poquito lamentable es que no haya un archivo como tal, exactamente, digamos, público, que lo pudieran pues consultar, que la gente fuera a consultar, que la gente pueda consultar, no solamente el coatepecano, sí, sino también nuestros visitantes. Claro. Muchas de lo bonito de los pueblos es su historia, y qué mejor que una historia que se cuenta a través de fotografías. La fotografía tiene la capacidad de poder retratar momentos y hacerlos eternos, claro, si es que llega a ser, o llega a serlos muy perdurables. Él es el primero de los maestros que empieza a fotografiar a Coatepec, el maestro Atilano Pérez. De ahí tenemos a otro maestro que es José María Tapia. Él nace en la ciudad de Orizaba en 1880. Joven se traslada a la ciudad de Jalapa y de ahí empieza a estar en Coatepec. Él estudia, no hay unos datos precisos de más o menos en qué épocas hace sus estudios, pero él es alumno de un fotógrafo que se apellidaba Caraza. Se supone que él es el que empieza ahí es donde él aprende el arte de la fotografía. Y cuando él empieza a fotografiar Coatepec, bueno, hay algunos registros importantes. Creo que los más conocidos son las fotografías de María Enriqueta, de sus viajes en las visitas a Coatepec. Son de las fotografías más conocidas de él, del maestro José María Tapia. Y algunos otros eventos importantes del pueblo.
Él es el segundo maestro que empieza también a comercializar Coatepec en fotografía. Él es el segundo. De ahí tenemos a un tercero, sí. Es un poblano, que es el maestro Arturo Flores Espinosa. Él nace en 1868, más o menos, si no mal recuerdo, en la ciudad de Puebla. Se traslada otra vez a estas tierras, y él, su padre también era fotógrafo. Bueno, hasta donde tengo entendido, él viene, creo que él es de los menos conocidos en cuestiones fotográficas, pero hay un episodio en su vida como fotógrafo que es la más conocida, y creo que muchos de los coatepecanos lo hemos visto. Es una foto del fusilamiento del general Arnulfo R. Gómez en el Panteón Municipal. Sí. Él tiene una historia donde dice que él se encuentra en la casa de su papá, aquí en Coatepec, y llega personal del ejército, y se lo llevan al Panteón Municipal, donde ya está pues literalmente todo listo para fusilar al general. Se acerca a él para platicar algunas cosas y toma una serie de fotografías durante su fusilamiento. La historia que cuenta está muy bien documentada por el doctor José Bonilla Palmeros, que es nuestro cronista, y él dice en su narrativa que algunos de los soldados lo acompañaron a su estudio fotográfico, que era el famoso cuarto oscuro que le llamamos nosotros, donde él empieza a ser el revelado de esas fotografías, pero él atinadamente, por alguna situación, logra esconder algunos de los negativos o algunas fotografías que son las que conocemos. Las demás se las lleva el ejército. Fíjate que algo que estás tocando muy interesante, ¿no? Muy interesante, del general Arnulfo R. Gómez. Fíjate que yo hace unos años fui a Ciudad Victoria y visité el estadio Martín R. Gómez, creo que se llama R. Gómez también, sí. Y algo que el estadio ahí donde precisamente jugaban los de Tamaulipas. Entonces, ahorita que me dices eso, como que viene R. Gómez, porque ese estadio así se llamaba, el estadio R. Gómez de allá de esa zona. Entonces, pues en cuestiones familiares, ¿no? Porque pues R. Gómez, o sea, R. Gómez no es muy conocido, ¿no? Porque no conozco, por ejemplo, alguna familia ahorita, por ejemplo, aquí en Coatepec, que sea R. Gómez, ¿no? Es Gómez, ¿no? Como yo soy Gómez, ¿no? Pero la R, pues todavía no, ¿verdad? Pero bueno, pues parte de la gran historia, ¿no? Que tiene a nivel nacional todo eso, porque bueno, pues ellos iban llegando por las cuestiones a veces de las situaciones que se iban ubicando en diferentes partes del país. Pero pues, oye, ¿no recuerdas, Abraham, algunas de las fotografías más antiguas que puedas recordar cuál es? ¿O es una de esas? Si no mal recuerdo, la fotografía más antigua de Coatepec es por ahí de 1890 y tantos, si no mal recuerdo. ¿Y no sabes de dónde fue captada? Antigua, no hay muchos registros. Como te comentaba, no hay un archivo que uno pueda decir, esta es la primera, ¿no? Consultar, no hay archivo. Sé y sabemos muchos coatepecanos que algunas familias conservan archivos fotográficos, pero es muy normal, son muy celosos con ellos, exacto, son muy celosos con ellos, y algunas de otras de las fotografías de alguno de estos tres maestros han ido a colecciones privadas, no solamente fuera de Coatepec, sino fuera también del estado. Del estado, y a lo mejor hasta del país, ¿no? Posiblemente también del país, pero pues por eso es que tal vez no haya como que tanta información, o haya como fotografías muy precisas de dónde fueron tomadas, no sé, a lo mejor hasta las personas que contribuyeron, porque en aquel tiempo pues, las cámaras eran pesadas, eran grandes, los equipos eran difíciles de transportar, y bueno, pues a principios del siglo pasado, del siglo XX, pues Coatepec era en su gran mayoría pues todavía pues terrenos, ¿no? Eran fincas, era bosque,
¿no? Una de las fotos del maestro Tilano, que la hemos visto mucho en redes, está el cerro casi literalmente sin nada, o sea, el cerro está completamente natural, no hay nada, se alcanza a ver un edificio abajo que tiene unas letras, y es una de las fotografías de él. De hecho, en una de las publicaciones digitales de un periódico coatepecano, ahí aparece en la cabecera esa fotografía del maestro Tilano. Sí, entonces ahí podemos ver realmente las dimensiones de Coatepec. Era muy chiquito, eran realmente muy pocas cuadras. Calculo que ha haber sido, no sé, unas 4 cuadras alrededor de la parroquia, del parque, Miguel Hidalgo. Y bueno, pues a pesar de que era muy chiquito Coatepec, había muchas cosas que bonitas, que fotografiar. ¿Sabe quién sacó la fotografía del Puente del Diablo? La fotografía del Puente del Diablo. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero hay muchas. Sí, imagínate para saber cuál es para saber primero que sacó y ese precisamente es otro del por qué a mí me cuesta un poquito de trabajo pensar el por qué no hay un registro fotográfico público. Es momento, habrán de hacerlo, claro, por supuesto. Mira, recopilando la historia con la gente que nos está viendo, va a decir, pues yo me acuerdo, mi abuelito, mi tío, no sé. ¿Sabes que ahora con la tecnología que te la manden por mail si haces tu historia, no? De hecho, que no te las leen ni te las muestren, órale, les va. De hecho he estado haciendo un pequeño archivo fotográfico digital de las fotos que se suben en Facebook, ¿no? De algunas que he ido tomando, pues he estado haciendo algunas, pues hay un pequeño archivo chiquito, ¿no? Pequeño, pero ahí va. De las fotografías no son muchas. Sí, historia, ¿verdad? Claro. Y pero sí es difícil. Sí, no, definitivamente. Y como les comentaba, las personas que tienen fotografías antiguas, pues con toda la razón del mundo son muy celosas con ellas, porque realmente es un tesoro lo que tienen, es la historia de Coatepec, lo que tienen en sus casas, lo que tienen ahí guardado, y pues yo creo que cualquiera de nosotros haría lo mismo, ¿no? Ser muy celosos con ese patrimonio de Coatepec. Pero sería muy bueno que lo compartieran para todos nuestros paisanos de aquí de Coatepec, ¿verdad? Una historia de Coatepec, que dijeran que no le quitaran los créditos, ¿no? Historia de Coatepec con imágenes por Abraham. Claro, y que esos créditos, bueno, se les dieran a las personas que en su momento, bueno, pues hagan la fotografía. Tengo entendido que sí ha habido, sí algunas familias, personas han prestado fotografías, por ejemplo, para hacer el libro de oro de Coatepec. Muy bien. Y algunas otras publicaciones, pero ahí es donde empieza el problema. Ya no se las regresan. Algunos de ellos, que de buena fe han prestado fotos, ya no las han regresado. Eso es lo que es. Y algunos otros han quitado o no han dado el crédito de la persona o familia que aporta esa fotografía. Entonces ahí es donde lamentablemente también muchas de las familias pues hay molestias porque no se les da el crédito. Y con justa razón, ¿no? Exacto, al final de cuentas guardar una fotografía de esas tiene su costo, tiene su chiste, no puede estar en cualquier lugar. Y a veces se llaman fotógrafos y te las vende, pero a precio de oro. Sí, fíjate que precisamente cuando vino mi amigo el Gavilán Ramírez, me contaba a su esposa que en su momento, cuando él fue luchador, pues ellos no tenían fotografías de cuando él participaba. Iba pasando por un lugar donde estaba su fotografía del Gavilán Ramírez y se bajó rápido a comprársela a la persona que la tenía, ¿me entiendes? Pero se la vendió al precio que quiso, ¿no? Pero la fotografía de ese personaje que fue legendario, que es legendario todavía, porque todavía vive mi amigo, ya vino aquí con nosotros, estuvo aquí en el estudio, entonces junto con mi amigo el Caballero Negro. Entonces, ¿te acuerdas nuestra? Entonces, son fotografías que en su momento, bueno, pues tienen un valor muy en especial para las familias. Sí. Entonces, bueno, pues ahora, pues ojalá y nos gustaría que la gente compartiera las fotografías contigo y que en su momento, pues dijera, a ver, pues yo voy a poner mi granito de arena, claro, sin quitarle ese crédito, ¿no? Sí, pues sería franquicia. Saludamos a David Sosorbe, que también tiene bastantes fotografías. David Sosorbe. Mira, también, bueno. Pues inclusive le he hecho exposiciones de fotografías.
fotografías antiguas de Coatepec. ¿Ah, sí? Ah, mira, entonces, bueno, pues... Galán, y- Tapizo Sorbe Galán. Ajá. Entonces habría que hacer una fusión así, o tú pues decirles, a ver qué, bueno, pues vamos a compartir, ¿no? Porque se vale, ¿no? No es fotógrafo, pero se ha preocupado por juntar todas Recopilar las fotos, recopilar todo lo Me que es. imagino que a lo mejor igual lo ha hecho La de historia manera de Coatepec. digital, ¿no? Me imagino que Sí, puede ya también ser lo hecho tiene. de manera digital. Y bueno, lo bueno también que le he estado aquí planteando aquí a Abraham, y le parece ser que le pareció bien la idea de que desde hace años venimos planteándole a algunos fotógrafos que hagan la feria de la fotografía con la finalidad de exponer, de vender o de comprar también. La gente va a buscar fotos que le interesen de la historia o de algún personaje importante o de algún animal, de alguna flor, de alguna ave y cosas de esas. Bueno, pues los fotógrafos tendrán el material suficiente para exponer y para vender. Eso es la feria, ¿no? Comprar y vender. Sí. Entonces, parece ser que a él sí le pareció magnífica la idea. Lamentablemente yo la he propuesto en el mes de agosto porque por el día 20 creo que se celebra el Día del Fotógrafo, o el 19. Ya pasó. El 19 de agosto. Y pues yo les decía que se hiciera en agosto Sí. para que se aprovechara el Día del Fotógrafo o de la fotografía. Esa es la fotografía. ¿Serio? Pero bueno, ya pasó, pero a lo mejor si quisiera y le echara uno ganas, a lo mejor antes de que terminara el año. Y si no, pues para el otro año, ya casi que sea un objetivo llegar a hacer la feria de la fotografía, y ahí se puede aprovechar todo lo que tú dices, a recopilar, hacer todo un álbum fotográfico de Coatepec, sus fotografías. Sí, antiguas. inclusive Martín, hay a muchos de nuestros compañeros fotógrafos que conocemos, o sacan, por ejemplo, 10 fotos y se les quedan a lo mejor 7, ¿verdad? Venden 2 y se les quedan y ahí las tienen, a veces ya ellos mismos las tienen que romper porque ya de tantas fotografías que tienen, ¿verdad? Pero hay muchos que las conservan. Y ahí las pueden, Y ahí las pueden vender, exponer ahí y las vender. exponer. Sí, entonces... La ventaja de hoy en día que tenemos los fotógrafos, pues es que ya todo es digital. Exactamente. Ya tenemos esa ventaja de poder hacer archivos digitales, ya todo va en un disco duro. Sí. Realmente la fotografía ya es física cuando tenemos la necesidad de hacerla física. Y esta idea de la feria podría ser una buena idea, tal vez en esta parte de juntarnos todos los fotógrafos que somos coatepecanos o que en algún momento ya radicamos en Coatepec. Digo, hay muy buenos fotógrafos en Coatepec. Podría mencionar a Carlos Villalobos, a Alejandro García también, Sí. A Luis Quevedo también, Sí, claro. es un gran fotógrafo. Muy pocos saben, pero participa para la revista Nat Geo. Luis Quevedo Para National Geographic. es hermano de Pati. Es hermano de Pati. Ah, le mandamos un gran Exactamente. saludo. Y luego de ahí, bueno, vienen más fotógrafos que cada uno tiene su propia visión de Coatepec. Está Mónica, Ujú. que ya vino, Mónica Mendoza, me Sí, parece ya que estuvo ya con vino hace nosotros, unos sí. días. También tenemos, por ejemplo, a Yas Maldonado, que también es una maestra, Ujú. es coatepecana. También tenemos a otro maestro que radica aquí en Coatepec, que es Luis Ayala. Ujú. También es un gran maestro de la La fotografía, fotografía. es un amigo y la verdad yo le tengo una admiración muy grande porque es un gran fotógrafo. Tenemos de los chavos que van saliendo, de los que yo he visto que hacen muy buena fotografía, Andy Ruiz, que es otro chavo que también También, está. Tenemos a Dalil Fragoso, que tiene su estudio de cámara lenta, ya también está haciendo buenas fotos, principalmente sociales, de la vida de Coatepec. En fin, hay ya una nueva generación de fotógrafos que pues sería bueno en algún momento poder platicar con todos, ponernos de acuerdo, a lo mejor establecer algunas reglas Sí. de participación, algunas reglas en cuanto a calidad de la fotografía, en cuanto a encuadres, en cuanto si lo hacemos blanco y negro o a color, etcétera, muchas características que pudieran tener las fotografías. Y tal vez sí, hacer una feria o una exposición, Sí. donde nosotros como fotógrafos coatepecanos podamos mostrarle a Coatepec, a nuestros visitantes, qué es Coatepec Claro. de hoy en día. Claro que Y sí. y si dentro de todo este marco también se puede hacer una recopilación de fotografías antiguas,
pues también sería muy bueno, ¿no? Mostrar el Coatepec de principio ¿El Coatepec de ayer? Sí, el Coatepec de ayer. ¿El Coatepec de hoy? ¿Qué te acuerdas, Pablo, del Coatepec de ayer? Hijo, del Coatepec de ayer. ¿Qué te acuerdas? ¿Se acuerda? No, la verdad, lo que había que hacer la parte atrás del campo deportivo, o sea, con las fincas, en aquel tiempo, ¿no? Eso. Pablo, a ver, ¿te puedes acordar de que estaba el cine, de que estaba, por ejemplo, De que estaba el cine. De que estaba el cine, ¿no? El cine imperial. Pablo, ¿de qué estaba? No. Sí, bueno, ese era el Coatepec, todavía no. ¿Hasta dónde llegaba? La colonia ¿Te acuerdas de Zapata. Coatepec? Bueno, hace como 310 años no existía Coatepec. Apenas iban a trazarlo de nuevo, ¿no? Ay, qué bueno. La casa urbana, ¿no? Hace como 300 años no había Coatepec. Ya, déjalos. Te Sí. quiero hacer una pregunta. Para ser fotógrafo, más o menos, empírico o profesionista, ¿tú cómo ves? Que sea yo profesionista o que sea yo empírica. Bueno, yo creo que el fotógrafo puede ser estudiado Ajá, o empírico. ajá. Yo creo que la parte importante del fotógrafo es su visión del mundo. Y que le guste, La ¿no? visión del mundo y que realmente le guste la fotografía, pero la visión que él tenga es el sello que te da a ti tu trabajo. Inspiración. Y es que, por ejemplo, bueno, pues yo veo que hay diferentes, o sea, hay muchos fotógrafos, pero hay algunos que se dedican a fotografiar las aves, hay otros que se dedican a los centros históricos, hay otros que se dedican a los paisajes, hay otros que se dedican a lo que es lo marítimo. ¿Me entiendes? O sea, tiene que ver mucho A los personajes populares, A los como la personajes Pencho, populares. ya la tienen por ahí en un cuadro, sí, asociado al otro, Juanote, Jalapa, al Juanote, al otro que vende periódico, al Pasito, el Pasito, todos ellos, o sea, ya tienen en las fotografías. Exacto. Creo que la familia Cano, ¿no? Y ahí es donde les comentaba precisamente la visión que ellos tienen. Sí. Porque a lo mejor mi visión de Coatepec es diferente a la que mis compañeros, colegas, Claro. fotógrafos tienen también. Y mi maestro Arturo Sánchez me lo comentaba y me decía, si yo pongo a ustedes, éramos 6 en el grupo, exactamente en el mismo lugar y les pido tomar una fotografía en su entorno, sin moverse de ese lugar, Sí. los 6 van a hacer 6 fotografías diferentes. Ah, muy bien. A lo mejor uno lo hace más arriba, a lo mejor otro se agacha, a lo mejor otro lo hace vertical, a lo mejor lo hace con algún plano italiano, no sé, diferentes cosas. Entonces, Sí. Sí, la fotografía es muy extensa. Es muy ¿no? extensa. Oye, Abraham, una pregunta. Yo, por ejemplo, si te hiciera por ejemplo, hoy no vengo preparado para eso, hoy no vengo preparado para eso. decir Además me van a regañar. para nuestro auditorio que dijéramos, no, pues cuáles son las 7 maravillas de Coatepec. Anda. 7 maravillas Sí. de Coatepec. Pues creo que en primer lugar es la parroquia. La parroquia. La parroquia San Jerónimo. San Jerónimo. La parroquia. Bueno, puede ser, a lo mejor nuestro auditorio diga, no, es la Virgen de Pues Guadalupe. yo creo que no podría decir que son 7. Yo podría decir que son muchísimos. Pero ¿sabes qué? Nosotros nos gustaría hacer, por ejemplo, para cuando viene el Festival de las Aves, que en su momento que la gente opinara cuáles son las 7 maravillas y sacar un desglose a lo mejor de unas 20, 30 y decir, ¿sabes qué? Bueno, pues ya de estas 30, 7 son las 7 maravillas de Oye, Coatepec. corazón, fíjate ¿Podría que ser? yo sé que la de Guadalupe es réplica del Vaticano. Sí, es una réplica exactamente del Es Vaticano. una- ¿La de Guadalupe? Sí. No, y la luz. La de la luz. La de la luz. No, La de la luz, no. Bueno, vamos a investigarlo. La gente que nos está viendo seguramente nos va a decir, a ver, Pablito, no es esto, ¿sí? Sí, pero No, para mí la de la luz. Es la de la luz por la cúpula. Por la cúpula que tiene. Ya dijiste que la tuya, tu maravilla, ¿cuál es? Bueno, son varias. Ah, pero una. Son varias. Yo creo que la más importante pues es obviamente la parroquia, que es la del santo patrono de Coatepec, San Jerónimo. que su nombre original o oficial es San Jerónimo Coatepec. San Jerónimo. No es Coatepec. San Jerónimo Coatepec La es el nombre historia de San oficial. Jerónimo es Oficial. maravillosa, ¿eh? Sí, maestra. Fue un hombre agradecido, con carácter fuerte, con sexualidad súper. Y se fue a un apartado porque casi todo eso. Ah, Yo lo mira. leí. Qué bien, Se maestra. quitó el carácter, la pasión y todo lo demás. Una de las 7 maravillas, maestra, para ti. Pues la de réplica, ¿no? De Vaticano y de San Jerónimo.
Ah, bueno. La Luz. Una, no 12. La Luz. Bueno, Uno, yo ya te había del barrio dicho. de aquí de La Luz. ¿No? La iglesia de ahí. Con la réplica lo quitaron. ¿Tú, Pablito? Para mí, el Calvario también. El Calvario. Sí, Calvario. también tiene El Calvario. El Calvario. Tú, Martín, ¿cómo cuál se te hace una maravilla de Coatepec? La cabeza de víbora prehispánica. Ah, la cabeza de víbora La que está en. ¿Qué es Campo Viejo? Campo Viejo, la escuela. Oye, Por ahorita la la escuela. cascada de aquí del Grande también es una maravilla. Sí, nada más uno. Ay, no. Bueno, yo Hay que también. probar. O sea, ¿qué estoy diciendo, Gamisa, no? ¿Cuál? Yo me fui por la cascada. Ah, bueno. Sí, tú te fuiste por la. Hay que hacer una lista de 20. La lista. De 20. Bueno, y nuestro auditorio también, ¿qué opina? Claro, que participe. También está la opinas? casca de la Granada. Ah, La más famosa. famosa. De veras, de La más Granada. famosa, la Granada. Sí, La- pero esta apenas está Pero hay otra, está una en Tuzamapan también. Sí. Muy De hecho, hay bonita. varias. La del De hecho, hay Chorrón. varias. La del Chorrón. que Puente está del por allá. Diablo. Ándale. Está el Puente del Diablo, Puente otra del maravilla. Diablo también, ¿eh? Historia. Hablabas de una nada más, ya si no te hubiera yo dicho. Bueno, es que la La gente. iglesia de la Virgen de Guadalupe, Ajá. Sí, pero la gente va a opinar y nos va a decir, oye, pues. el vamos a- mirador de Cristo El Rey. mirador de Cristo Rey también. Oye, corazón, y hablando de ti como joven, que La eres casa del fotógrafo, Rufino. yo te conocí desde hace años, siempre andaba con tu La de los tomate. azulejos. Y siempre anda, maestra. Sí, bueno, siempre anda. De hecho, ahorita la traigo. De hecho, ahorita la Pero traigo. corazón, ¿qué has hecho? ¿Qué recuerdos tienes de fotografía como joven? Bueno, yo creo que mi primer contacto con la fotografía Ajá. es con mi familia. Mi papá le tomaba unas fotos a mi mamá y a mí de niño me gustaba ver algunas de las fotos que se tomaban ellos o que se tomaron en sus viajes. Entonces ese es creo que mi primer acercamiento de la fotografía aquí en Coatepec. Tenían fotos en diferentes lugares, ¿no? En sus viajes. Y luego de ahí, otras, yo creo que de las primeras fotografías que a mí me toca hacer es 2001. En 2001 me toca fotografiar a las reinas del café. De la A las feria. reinas de la feria del café en el 2001. En aquel entonces yo no tenía una cámara fotográfica como tal. Trabajo con una cámara mecánica, una Yashica, si no mal recuerdo, era de Sara Gabriela Palacios, que en aquel entonces era la Un saludo. la directora de comunicación. Ya estuvo con nosotros. Entonces, Saludos. La saludan. Saludos Está también. trabajando en Córdoba, creo. Sí, en el Instituto de la Verdad, si no mal recuerdo. Y esas son las primeras fotos que a mí me toca Oye, hacer ahí. Digo, independientemente de otras que Sí, también son claro. del municipio, pero era muy curioso porque Martín se va a acordar también, porque en aquellas épocas también es cuando lo conozco. Teníamos una cámara Mavica, Sí. una Sony, se va a acordar, en un cuadrote de Sí. este tamaño. Usaba disquetes, Ah, mira. usaba disquetes ¿A poco? de floppies que se les llama, y tomaban unas fotografías espantosas. Eran VGA, de resolución VGA, que era de 640 por 480 píxeles de resolución. No, pues. En aquel entonces era una maravilla, Sí. ¿no? De la tecnología, porque era digital, entonces ya nada más tenías que tomar la foto, sacar el disco, meterlo a la computadora y sacarla. Entonces, curiosamente, también es mi primer contacto con la fotografía digital. Ah, mira. Oye, Abraham, ¿y no te tocaron, por ejemplo, que te llevaran tus papás al parque y te sacaran una fotografía y ahí en el negativo estuvieras viendo ahí con el... ¿Ya ves? Transparencias, ¿no? Sí. También había. Sí. En los negativos los ponían Los llaveritos que te ponías. Ándale. En Guadalupe. Ah, sí. En Guadalupe Ahí te se la sacan. ponían ahí a la 12 de- Virgen María, 12 de diciembre. ponían al niñito el 12 de diciembre. Ahí le tomaba la foto. Salía vestido de niñito. Y el caballito. Yo creo que muchos de nosotros nos tocó que nos tomaran una foto y tener el llaverito. Sí. O a lo mejor también se acuerdan de aquellos llaveritos que era un corazón. Sí. Era un corazón que era plástico, Sí, cierto. plástico de laminador. Sí. Entonces recortaban Sí. tu carita. Y ahí Y la le ponían la tapa. Y en aquel entonces llegaban los fotógrafos y decían, a ver, niño, sonríe. Entonces, como niño volteabas, ¿no? Así que, ¿quién me habla? Y te tomaban la foto. Entonces ya te habían tomado la foto y ya sabías que venía al ratito a venderte el llavero. Ahí está el llaverito. Llaveritos, sí. Y eran de cosas muy bonitas porque creo que Yo muchos, todavía tengo de niña. creo que Sí, muchos, nuestra. nuestras primeras fotos
fueron de esas, ¿no? Sí, es correcto. Muchos fueron de esas fotos precisamente de ellos. ¿Y qué decir, por ejemplo, de las fotos de generación? Sí, no, sí. Las que tomaba, por ejemplo, Tío Cabe, Sí. que las tomaba él, o las que tomaba, si no mal recuerdo, Pajonales, que también era otro fotógrafo, que se dedicaba a tomar fotos, ¿no? Nos formaban a todos las fotos de generaciones grupales, ¿no? Muy bien. Si no mal recuerdo. Y creo que sus hijos viven todavía en el Infonavit. Ah, mira. Si no mal recuerdo, son Pajonales. Por ahí, hace rato que estábamos hablando de las maravillas de Coatepec, mencionaron la Casa de Azulejos. Al parecer, yo tengo conocimiento que ahí viviste también. No. ¿No? No, ahí vivieron, no recuerdo Pero cómo tus se llamaba, familiares. no recuerdo cómo se llamaba la señora, era una amiga de mi mamá. De hecho, esa casa era una sola. Toda Sí, esa sí, casa sí, era sí. una sola. La de los azulejos. De las azulejos. ¿No vive Abelino ahí? ¿O quién Y vive? luego No, no, ahí Abelino tenía su puesto en la mera entrada Ah, muy hace bien. muchos Por años. dentro ya la desgraciaron. Y ya luego, Ya la mataron. y ya luego de ahí, cuando se heredó, pues se dividió. Ya. Por eso le pusieron la barda en medio. Y ahí termina. Y ahí es donde empieza, pues literalmente ya la Sí. debacle Sí. de esa casa, pero pues Está es emblemática por del fuera está centro, ¿no? bonito. Sí, sí, está muy bonita. Yo viví en Aldama 17, que es una casa que hoy en día está pintada de color como zanahoria. Ah, Y hoy en día la habita un científico, no sé realmente cuál es su nombre, pero sé que es un científico muy reconocido a nivel nacional. pues hay que Y investigar. precisamente ahí vive en esa casa, que es Aldama 17, de hecho tiene todavía dice Aldama 17. Y Ah, sí, pues, y es- decía, aquí vivió Abraham. no, el clásico no, pero tiene una manija, Sí. que es un león. El- La manija es un león, la van a ver ahí, es un león, y en la boca sale precisamente la argolla, que es con la que se toca. con la que se toca. Y Pues, es creo que la única casa que tiene esa manija como Esa, león, que pues, es por la la Aldama historia, 17. ¿no? Junto a nosotros vivía don Toño Murrieta, en paz descanse. Ah, mira. Junto a nosotros. Y de este lado, la señora Cervantes, se me fue el nombre. ¿Verdad? No, ella vivía en Zaragoza, la mamá del exalcalde. ¿De Miguel? De Miguel. Ah, no. Junto. Sí, no me acuerdo. No me acuerdo ahorita rápidamente su nombre, pero ahí muy bien. también. Yo siempre tuve la idea que venía de Jalapa. ¿Quién? Siempre tuve la idea. Pero ya ves, maestra, que era, No, lo saludaba así, Y ya, y Hola, todo eso. Leo, Es que hola. lo veías así como que llegaba por su cámara y todo. Es que ya vine de Jalapa. Ajá. De hecho, viví 2 años en Jalapa. Ah, Mis 7 y mis 8 años los viví en Jalapa. Pues qué bueno, Abraham. Nos da mucho gusto que hayas estado con nosotros y compartido tus experiencias dentro de lo que es la historia de la fotografía aquí en Coatepec. Y nos gustaría que en otro programa volvieras nuevamente con más ahora sí, más información. Y nosotros con mucho gusto y nuestro auditorio aquí con gusto estaríamos recibiéndote, ¿sí? Sí, Pues, voy a traer algunas fotos. Maestra, le damos un fuerte aplauso a nuestro amigo Abraham. Y Gracias, Abraham. lo Le bueno también agradecemos. que estás dispuesto a promover la feria de la fotografía o la Hay expo, la que ver la expo. forma de poner Una de expo acuerdo de a los fotografía. fotógrafos coatepecanos. Sería fantástico. Muchas Que estés bien, Abraham. Gracias, hermano. Gracias. Gracias. No, pues un joven coatepecano que le gusta la fotografía. Toma asiento, maestra. Pablito.